Entonces, seguimos con Entre París y Buenos Aires, el kibutz como motivo literal en Rayuela. ¿Quién no ha leído Rayuela? Por favor. No, no. Adiós. Como yo soy Jorge Luis Borges, Julito, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Pues ya, comenzamos. Sí, bueno. Espera, es que no veo. ¿Cuál es, perdón? Es, ¿Te parece este? así es. Sí. Buena tarde para todos. Voy a dar pie a mi trabajo que se titula de la siguiente forma. Entre París y Buenos Aires, el kibutz como motivo literario en Rayuela. Para dirigirse a términos de literatura, es conveniente abordarlo a partir de la identidad latinoamericana, debido a que, entre otras cosas, la voz literaria permite entrever algunos de los elementos que nos unen a nosotros como seres latinoamericanos. La siguiente, por favor. Entre otras, ¿qué elementos nos unen y separan? Rayuela pertenece a, como bien lo saben ustedes, a es uno de los textos más emblemáticos del boom latinoamericano. El boom latinoamericano se caracterizó, entre otras cosas, por levantar el discurso latinoamericano en los años 60 y que las expresiones literarias de tanto de los integrantes del boom como de sus influencias fueran reconocidas en otras partes de Occidente. La siguiente, por favor. Bueno, ahí están algunos de los referentes más importantes. Leopoldo Sea hace una pregunta relevante a la hora de abordar estos asuntos. ¿Existe verdaderamente una literatura latinoamericana? Una de las maneras con las cuales Sea dirige la misma pregunta es por medio de la asimilación. La asimilación es uno de los elementos que nos permiten determinar nuestra propia identidad. Uno se identifica con ciertos elementos y a partir de ellos uno se reconoce. Si uno piensa en América Latina y en la gran cantidad de nombres que ha tenido a lo largo del tiempo, podemos reflexionar que tanto América Latina como sus diferentes latitudes tienen una gran cantidad de identidades dispersas que se encuentran y chocan en expresiones literarias, así como en la realidad. De ahí que el boom latinoamericano, una de las críticas que se le ha realizado es que en lugar de exaltar una voz latinoamericana, se detiene mucho en torno al asunto de exaltar valores europeos. Como bien lo saben, sus influencias principales fueron parte del llamado modernismo en lengua inglesa, del cual se hacen distintas contribuciones a la novela contemporánea. Los autores del boom no hubieran sido lo que fueron de no ser por Faulkner, Virginia Woolf y el mismo Joyce. En consecuencia, parte de la crítica al boom latinoamericano es que retoman ellos algunos elementos europeos. Sin embargo, la cuestión es mucho más fresca. ¿Qué elementos puede uno rescatar del sentir latinoamericano a la hora de leer un texto como Rayuela? Un texto como Rayuela, que bien lo saben ustedes, consta de 155 capítulos y además de eso, ya eso suena que es un pulpo o un calamar bastante difícil de dominar, ¿no? Además de eso está su carácter lúdico, como en el tablero de dirección, Cortázar dice, este es el plan con el cual puede haber una posibilidad de lectura. Pero realmente el lector puede encontrar mil y una historias entrecruzadas en mi texto. De ahí que Rayuela resulte una novela en la cual se establece un diálogo incluso con nociones de teoría literaria. A partir de allí puedo yo plantear el propósito de mi trabajo.
busco yo revisar cómo los espacios diegéticos, tanto París como Buenos Aires, se imbrican en un capítulo, el capítulo 36, y cómo el capítulo 36 sirve como eje rector de toda la novela. Cortázar menciona en varias entrevistas que su texto resulta ser una antinovela. Una antinovela porque en ella se encuentran muchísimas más posibilidades. Lo cierto es que si uno presta atención al capítulo 36 y lo ahí mencionado, puede uno dar cuenta de que hay una historia marco muy clara y realmente sí existen elementos suficientes para valorarla como novela. En Rayuela destacan una serie de significaciones intencionadas, es decir, nada es gratuito. Aunque parezca que haya muchos capítulos breves, principalmente los capítulos prescindibles, como se menciona en el texto, realmente cumplen con una función que caracterizará el resto de la novela. La siguiente, por favor. Bueno, ahí la pregunta si Rayuela corresponde a una antinovela o no. Esa es parte de, digamos, el primer acercamiento que se le da a uno, porque realmente acercarse a Rayuela requiere de un lector implícito con ciertas características. Para empezar, que no se pierda entre los 155 capítulos, ¿no? En segundo lugar, pues que tenga el tesón y la garra suficiente para echarse el texto y no decir, bueno, ya leí el capítulo 7, ya, suficiente, ¿no? La siguiente. Así como otros elementos, ¿no? Allí están los dos espacios principales en los cuales vamos a tener nuestra discusión. París y Buenos Aires. La siguiente de nuevo. Ahí se encuentra el tablero de dirección. Hago hincapié en esto. Se sugieren varias lecturas del texto. Sobre la cual yo me voy a enfocar es la del llamado segundo libro, es decir, aquella en la cual todos los capítulos de la novela sirven para narrar una sola historia. Como ahí aparece, va a dar brinco del capítulo 73, que es prescindible según su línea, 1, 2, 116, 384 y así se va. A partir de allí se configura una historia marco, hay una novela ahí planteada por el mismo autor. Depende del lector y de su atrevimiento el crear otro tipo de posibilidades en el texto. La siguiente, por favor. Ahora bien, ¿cuál es la importancia del capítulo 36? Como ustedes pueden ver, ahí se observa justamente la rayuela. Está dividida en tres partes, cielo y tierra, y los distintos pasos que tienen que alcanzarse para llegar a uno de los dos extremos. Ahí están las tres partes en las que se divide el texto, de acuerdo con la versión de Cortázar. Primero se encuentra la parte que se titula Del lado de allá y transcurre en París. Es la parte que casi todos conocen, donde Oliveira y la maga se encuentran y se pierden, ¿no? Las partes célebres más conocidas de Rayuela transcurren en ese intervalo. Después se da Del lado de acá, la cual transcurre en Buenos Aires, pero es un Buenos Aires que está condicionado por un recuerdo, el recuerdo del pasado. Horacio Oliveira es un personaje que representa a un intelectual latinoamericano que no puede vivir en su tierra de origen y por ello debe viajar a Europa. En consecuencia, podemos hablar nosotros de dos discusiones implícitas en el capítulo 36 y por ende en toda la novela. Estamos hablando del concepto de hogar y el concepto de utopía, porque la América Latina imaginada, el Buenos Aires imaginado, solo es posible en el recuerdo, en la realidad es invivible. Y los capítulos prescindibles, textos misceláneos dentro de los cuales hay unos muy especiales, son muy simpáticos, de la llamada serie moreliana. Ustedes recuerdan este personaje que es escritor y empieza a hablar de consejos para abordar una historia, cómo puede uno crear un texto, y en fin, son discusiones que van incluso al pie de la teoría literaria y del arte de la novela. Pero bueno, si ya estamos hablando de todo esto, de teoría literaria, de
origen y discusión en torno a la novela, ¿qué elemento podría permitirme a mí hablar o ahondar en la discusión de Latinoamérica? Precisamente la unión que da el capítulo 36, que es parteaguas entre las dos partes del texto y la continuación. La siguiente, por favor. Bien. En el capítulo 86, que es uno perteneciente a los capítulos prescindibles, se sugiere la importancia que tiene el pensamiento binario para muchísimas cuestiones, para aventurarse a terrenos de la vida misma o la vida cotidiana. El pensamiento binario se encuentra en Rayuela de manera definitiva. Esto se observa por la división presente entre los dos espacios diegéticos de la narración, París y Buenos Aires, y cómo cada uno contribuye a una visión propia del personaje. Porque el espacio, ya lo sabemos, es un elemento que caracteriza y da fuerza al personaje en cuestión. De ahí que voy a hacer la primera mención del espacio latinoamericano. Lo voy a leer. Es del capítulo primero. Sé que un día llegué a París. Sé que estuve un tiempo viviendo de prestado, haciendo lo que otros hacen y viendo lo que otros ven. Sé que salías de un café de la Rue de Cherche-Midi y que nos hablamos. Esa tarde todo anduvo mal porque mis costumbres argentinas me prohibían cruzar continuamente de una vereda a otra para mirar las cosas más insignificantes en las vitrinas apenas iluminadas de unas calles que ya no recuerdo. Entonces te seguía de mala gana, encontrándote petulante y malcriada, hasta que te cansaste de no estar cansada y me contaste un gran pedazo de tu vida. Ese es el primer encuentro que se da entre Oliveira y la maga. De ahí que vamos a ver cómo en la novela confluye un París idílico en la primera parte hasta que llegan al capítulo 28, la siguiente por favor, donde se atraviesa la muerte de Rocamadour, es decir, del hijo de la maga, de un bebé, ¿no? Con la muerte de Rocamadour, que se da en el capítulo 28 y que justamente es un capítulo muy extenso precisamente para hablar de la agonía de ese encuentro, va a haber alusiones igual al territorio latinoamericano. Ser viejo no es un motivo, dijo la maga. Quizá no sea un motivo, pero sí un salvoconducto. Vos dijiste un día que el drama de la Argentina es que está manejada por viejos. Ya cayó el telón sobre ese drama, dijo Oliveira. En consecuencia, la ironía del texto permite hablar de la forma en que la ficción, a partir del espacio, sigue caracterizando los encuentros y desencuentros entre la maga y Oliveira. La siguiente, por favor. A tal punto que una vez que se da el rompimiento entre ellos dos, una vez que tanto el uno como el otro dejan de decir andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos, se da un asunto de vagabundeo, o bien la noción de flaner, ¿no? Y ese vagabundeo, lo interesante es que se encuentra presente en la novela. La misma actividad de lectura de vagabundeo, de ir y venir por capítulos y darle vuelta a la página, se encuentra presente en el texto. Ahora bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos del kibutz y por qué el kibutz es algo importante? El kibutz es una manera de organización social que se dio a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y se dio en comunidades judías. Era una organización casi utópica en la cual la propiedad no existía. Todos se ayudaban entre todos a la manera de una organización comunitaria. Lo interesante es que en el capítulo 36, que divide París y Buenos Aires, los dos elementos, justamente el texto se detiene a hablar del kibutz, es decir, hay un detenimiento a hablar de lo que es el hogar y lo que es la utopía. Vivir el kibutz como algo posible en el París vivido, pero desterrado por el amor, y en el París imaginado, en el Buenos Aires imaginado por el personaje. Ustedes recordarán que Amos Oz, antes de llamarse así, se va a vivir a un kibutz.
a eso de los 16, 15 años, tras la muerte de su madre, tras el suicidio de su madre. Y una vez que llega al kibutz a vivir, dice, me voy a llamar así, Amos Oz. Y Amos Oz justamente significa el que tiene valentía. De tal forma que Rayuela, en definitiva, no es solamente una historia de amor, o bien es mucho más que eso, ya que en ella se involucran elementos propios del espacio y de cómo éste es una construcción tanto imaginada como vivida, y cómo el recuerdo y la historia marco condicionan otros elementos del texto. El kibutz se pierde en sí mismo como la misma maga una vez que se observa innecesaria. Como parte del pensamiento binario, las parejas juegan un papel importante en la conformidad de la búsqueda del espacio interior del hogar. Es decir, ¿por qué Oliveira se la pasa vagando? Porque anda en busca de un hogar, anda en busca de un kibutz. Trata de encontrarlo en el amor con la maga, pero no lo consigue. Y posteriormente, porque ¿cómo pasa con las novelas? Justamente se cumplen por lo binario. Rayuela es semejante a Ana Karenina en cuanto a que está en oposición una pareja totalmente infructuosa, que uno sufre al leerla, pero también uno lo disfruta, ¿no? A la par que en Ana Karenina, donde está el amor adúltero y el amor idílico con el cual el propio Tolstoy se identifica. Lo mismo ocurre en Rayuela. En la parte de París es el ir y vagar entre la pareja de la maga y Oliveira, y en el Buenos Aires está el recuerdo de una pareja amiga que sí logra unirse para siempre. Es decir, el hogar es posible por medio del recuerdo. Pongo nada más en cuestión. La siguiente, por favor. Ahí también se evoca la idea de Latinoamérica como tendría que ponerle el día la correspondencia con Latinoamérica. Salir, hacer, poner el día no eran cosas que ayudaran a dormirse. Poner al día, vaya expresión, hacer algo, hacer el bien, hacer pis, hacer tiempo, la acción en todas sus barajas. Pero detrás de toda acción había una protesta, porque todo hacer significaba salir de para llegar a, o mover algo para que estuviera aquí no allí, o entrar en esa casa en vez de no entrar, o entrar en la de al lado. Es decir, que en todo acto había la admisión de una carencia, de algo no hecho todavía y que era posible hacer. La protesta tácita frente a la continua evidencia de la falta. Es decir, ahí está presente la queja, ahí está presente la búsqueda del kibutz, y que como centro rector identifica las partes binarias que corresponden a la novela. Y eso puede evidenciarse en los espacios diegéticos. En conclusión, la figura del kibutz, motivo de corte utópico, asidero de tranquilidad, se vuelve un factor interesante a la hora de ver la falta de satisfacción en el protagonista, tanto en sus relaciones amorosas como en el territorio habitable. Rayuela se torna así la búsqueda del hogar entre puertas, uno donde gracias a la imaginación lo imposible se torna verosímil. Otro, la idea de utopía. No hay tal lugar. Más bien hay muchos lugares. No obstante, no nos corresponde más que a cada lector y su propia experiencia literaria. Muchas gracias.